Durante más de 4 décadas, su nombre fue símbolo de poder y de violencia. Fundó uno de los primeros grandes cárteles de México. También fue pieza clave dentro del narcotráfico internacional y el centro de un conflicto entre dos naciones. Rafael Caro Quintero. A los 30 años ya era millonario y a los 33 estaba en la mira de la DEA. Y cuando todos pensaban que su historia había terminado tras décadas en prisión, volvió a ser el fugitivo más buscado del continente. Desapareció entre la sierra, protegido por aliados, y resurgió con su propio cártel, el Cártel de Caborca. En las sierras de Sinaloa nació uno de los personajes más temidos y controvertidos del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero, alias Don Rafa. Su historia comienza el 24 de octubre de 1952, en la comunidad de La Noria, perteneciente al municipio de Badiraguato, una región marcada por la pobreza, el abandono del gobierno y que, con el tiempo, se convertiría en leyenda del crimen organizado. Rafael nació en el seno de una familia pobre. Su padre, Emilio Caro Payán, falleció cuando él apenas tenía 13 años. Aún era un niño, lo que dejó a su madre, Hermelinda Quintero, sola al frente de una familia numerosa. Él fue el mayor de los hijos varones entre una docena de hermanos y hermanas: Aurora, Ofelia, Sonia, Raúl, Emilio y Gilberto. Rodolfo y Jorge Luis, al igual que Rafael, también estarían vinculados con actividades ilícitas, mientras que Carlos y Miguel, años más tarde, se convertirían en los principales líderes del Cártel de Guadalajara y de Sonora, respectivamente. La muerte de su padre lo obligó a asumir responsabilidades desde muy joven. La infancia de Rafael no tuvo espacio para juegos ni una educación formal. Su realidad era otra: trabajar para sostener a su madre y a sus hermanos menores. Realizaba labores agrícolas como el cultivo de maíz, frijol y trigo. También cuidaba animales y acarreaba agua. En fin, cualquier actividad que aportara algo de dinero para poder llevar comida a la casa. Su educación fue mínima, ni siquiera llegó a completar el 6º año de primaria. Aprendió lo necesario para sobrevivir, pero su verdadera educación no fue la escuela, fue el monte. Allí, en las montañas de Badiraguato, comenzó a familiarizarse con el cultivo de la marihuana, una práctica que ya era común en la región y que muchos veían no como un crimen, sino como una alternativa real ante la falta de oportunidades en toda la región. Con 15 años de vida, ya mostraba una notable habilidad para organizar y coordinar actividades. No tardó en destacarse entre los jóvenes del pueblo como alguien audaz, serio y determinado. Era reservado, pero siempre observador, y desde entonces buscaba una forma de ascender socialmente. En medio de la miseria y la marginación, Rafael Caro Quintero empezó a ver en el mundo del narcotráfico una salida. Sin saberlo aún, estaba dando los primeros pasos en un camino que lo llevaría, años más tarde, a convertirse en uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y en una figura clave dentro del narcotráfico mexicano, el narco de narcos. A los 16 años salió de su ciudad natal hacia Caborca, Sonora, donde trabajó un tiempo como ganadero, y a comienzos de la década de los 70 migró a Culiacán, donde trabajó como chofer y guardaespaldas para narcotraficantes locales. Ahí entró en contacto con figuras clave como Pedro Avilés Pérez, considerado uno de los pioneros del narcotráfico en México. Pedro le arrendaba los terrenos que eran propiedad de su papá, y él también fue quien lo introdujo en el cultivo de marihuana. Esta etapa fue fundamental. Pedro Avilés se convirtió en su mentor, y bajo su protección, Rafael aprendió los códigos del negocio, la logística y la importancia de la corrupción institucional. Luego de la muerte de Pedro Avilés, en un presunto enfrentamiento con la policía en 1978, una nueva generación de narcotraficantes comenzó a tomar el control del negocio en México. Eran nada más y nada menos que Rafael Caro Quintero y otros 2 hombres de confianza: su tío Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo, un ex agente de la Policía Judicial Federal
con fuertes lazos políticos, se convirtió en el estratega y operador político. Don Neto, con experiencia y autoridad, fungía como una figura paternal. Caro Quintero, joven pero ambicioso, aportaba energía, logística y una impresionante red de sembradíos en el norte del país. Juntos fundaron el Cártel de Guadalajara, el primer gran cártel en México con estructura empresarial y vínculos internacionales, especialmente con los cárteles colombianos y centroamericanos, gracias a un acuerdo con Juan Mata Ballesteros. Caro Quintero se encargó de la producción masiva de marihuana en Chihuahua, Durango, Sonora y sobre todo en Zacatecas, donde se instaló uno de los sembradíos más famosos, el Búfalo. Años más tarde, en 1984, el presidente Miguel de la Madrid inició una política contra el narcotráfico en México con el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Su nombre irrumpió junto con los de Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quien también llegó a ser miembro del Consejo de Administración del Banco Somex, como dueños del rancho El Búfalo, una propiedad ubicada entre los municipios chihuahuenses de Jiménez y Camargo, asociados con Manuel Salcido El Cochiloco. El Búfalo tenía unas 1000 hectáreas de extensión bajo vigilancia armada. Era un rancho con alta tecnología agrícola, cubierto para el clima, con infraestructura para riego por aspersión y transporte. En el rancho llegaron a trabajar más de 10.000 jornaleros, muchos de ellos llevados desde Guerrero, en condiciones de esclavitud. En noviembre de 1984, unos 450 miembros del ejército, apoyados por helicópteros, llegaron a El Búfalo y destruyeron 8.000 toneladas de marihuana, el más grande decomiso de droga en la historia del país. La protección policial y la corrupción salieron a la luz de inmediato. Tiempo después, otro narcotraficante de Chihuahua, Gilberto Ontiveros, El Greñas, afirmaría que Rafael Aguilar Guajardo, entonces jefe de la Policía Federal, recibía 20 millones de pesos mexicanos mensuales por proteger el rancho. El golpe del ejército a los narcotraficantes fue impresionante e histórico. Ellos pensaban que tenían controlado al gobierno y, por otra parte, pagaban lo suficiente por la protección de sus actividades. Los miembros del entonces llamado Cártel de Guadalajara se sintieron humillados con el golpe a El Búfalo. En otras palabras, se sintieron traicionados y fueron a la búsqueda del presunto desleal infiltrado. Para esa época, Caro Quintero comenzó a construir su leyenda. Era un hombre joven, carismático y violento cuando era necesario, que no escatimaba en lujos. Se le veía en fiestas ostentosas, viajando en autos de lujo y en jets privados. Adquirió mansiones en Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo y hasta propiedades fuera del país. Fue famoso por regalar dinero a comunidades rurales y por rodearse de mujeres bellas, joyas y guardaespaldas. Pero su fortuna estaba por cambiar. El gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar al mexicano tras el aumento de drogas que cruzaban la frontera. La DEA envió a uno de sus agentes más decididos, Enrique Kiki Camarena, a Guadalajara. Camarena logró infiltrarse y recolectar información clave sobre El Búfalo y las operaciones del cártel. Su trabajo fue determinante para el operativo que destruyó el mega sembradío, con pérdidas superiores a los 8.000 millones de dólares para el cártel. En 1985, Félix Gallardo, cofundador del cártel, ordenó el secuestro del agente de la DEA. Camarena fue secuestrado por policías de la ciudad de Guadalajara el 7 de febrero al mediodía, mientras salía del consulado estadounidense en Guadalajara. 2 horas después, igualmente fue secuestrado el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, también infiltrado en el cártel en la carretera Guadalajara-Chapala. Los dos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuno, donde fueron torturados. El agente de la DEA, quien había logrado ganarse la confianza de los jefes del narcotráfico, les había hecho creer que era uno de ellos. 2 días después, Kiki Camarena, un mexicano con nacionalidad estadounidense, y su piloto fueron asesinados. Camarena fue el primer agente de la DEA muerto en acción y desató una crisis diplomática sin precedentes. El gobierno de Ronald Reagan exigió justicia inmediata.
A partir de ese momento, Caro Quintero se convirtió en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Tiempo después, se supo que la muerte de ambos provocó un severo enfrentamiento entre Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quien anticipó que el hecho habría de traerles graves consecuencias. Un médico mexicano, Humberto Álvarez Machain, sería aprehendido y extraditado a Estados Unidos, acusado de haber prolongado la vida de Camarena y la de su piloto para que pudieran seguir siendo torturados. Además, Rubén Zuno Arce, hijo del político jalisciense José Guadalupe Zuno y cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, también sería juzgado y condenado en aquel país por los mismos hechos. El 6 de marzo de 1985, un mes después del secuestro, los cuerpos de Camarena y Avelar aparecieron en el rancho El Mareño, en Michoacán, en los límites con Jalisco, después de un supuesto enfrentamiento entre policías federales y presuntos delincuentes. Cuauhtémoc Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, hizo pública una protesta por lo que llamó una violación a la soberanía del Estado. Luego del brutal asesinato, la presión por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre México fue inmediata. El caso generó una ola diplomática sin precedentes. La DEA lanzó la Operación Leyenda, la mayor investigación criminal internacional hasta ese momento, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables. Ante la inminente cacería, Rafael Caro Quintero huyó de Guadalajara, usó su red de protección, influencias y recursos para evadir a las autoridades mexicanas. Durante su fuga, pasó por varios estados del país, escondiéndose con ayuda de aliados y funcionarios corruptos. Finalmente, de acuerdo con documentos de la época, Caro Quintero salió de México el 17 de marzo de 1985, 40 días después del asesinato del agente Camarena, y se refugió en Costa Rica, en una lujosa mansión ubicada en Alajuela, acompañado por su entonces pareja sentimental, Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del maestro Octavio César Cosío Vidaurri, quien en los años 80 fuera secretario de Educación de Jalisco y sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri, el entonces secretario general del gobierno del Distrito Federal. La familia Cosío denunció que Caro Quintero la había secuestrado en Guadalajara, pero según la versión del narcotraficante, la joven se había unido en su aventura fugitiva a él de forma voluntaria. El 2 de abril de 1985, Sara llamó a su casa en Guadalajara para informar a su familia que estaba bien. El teléfono de la familia Cosío estaba intervenido y supieron dónde se encontraba la joven. Impulsada por el gobierno de Estados Unidos, ante la exigencia de la DEA, se desató la cacería sobre Caro Quintero y sus socios. El 4 de abril de 1985, agentes costarricenses y elementos de la DEA capturaron a Caro Quintero en la Quinta La California, ubicada en San José de Costa Rica. Junto a él fueron capturados Eduardo Aldana García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Iván Soto Arellano, Raúl Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Llaver, los cuales eran parte de su seguridad. Con ellos estaba Sara Cosío, quien se encontraba acostada, semidesnuda, en una cama y con señales de un posible embarazo junto con Caro Quintero. Sobre la relación de Caro Quintero con Sara Cosío hubo versiones diferentes: secuestro, novia robada y, como ella misma declaró, enamorada. Rafael, aunque todo haya sido tan alocadamente, tú te portaste muy bien y la verdad eres bien bueno. Nada más que quieres hacerte el malo, pero me trataste con mucho respeto y cariño. En el momento que se llevaban a Caro Quintero, ella gritó: yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero. El entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez, autorizó de manera exprés la deportación de Caro Quintero y sus cómplices a México. Con él se encontraron varias armas, las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos. Entre ellas estaban una Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamantes, un fusil calibre de 5.56 milímetros y una pistola Colt calibre 45,
las cuales más adelante servirían en el juicio como pruebas en su contra. Su captura fue anunciada con bombos y platillos tanto en México como en Estados Unidos, y se consideró un triunfo diplomático. Las imágenes de Caro esposado, con mirada desafiante, dieron la vuelta al mundo. La llegada a México de Rafael Caro Quintero fue noticia de primera plana en periódicos, revistas, radio y televisión nacional. Para ese entonces tenía 32 años y una fortuna cercana a los 100.000 millones de pesos mexicanos de la época, unas 38 casas repartidas entre Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Aparte, él y sus familiares eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles nuevos y usados, hoteles, incluyendo algunos de compañías extranjeras, y se calculaba que había realizado obras sociales por un monto de 500 millones de pesos en Badiraguato, Sinaloa, su pueblo natal. Fue recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocido después como el Altiplano. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años. Sin embargo, solo se le dieron 40 años de prisión, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. La sentencia por el asesinato de Camarena fue particularmente simbólica para el gobierno estadounidense. En el 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar donde estuvo hasta el 2010, cuando fue trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara, debido a que un juez federal le concedió un amparo, pues el gobierno federal no pudo demostrar que era un criminal de alta peligrosidad. Caro Quintero, quien terminó siendo un hombre sereno en la cárcel, que hablaba poco, tuvo un episodio de exageración verbal al principio de su encierro. Cuando México estaba en plena crisis económica a finales de los 80, durante una de las audiencias, frente a los medios de comunicación gritó: «Si me liberan, si me dejan libre, yo pago la deuda externa». También se conocen excentricidades, como que en la cárcel del Distrito Federal, donde pasó sus primeros años de reclusión, los internos se peleaban por ir a comprarle tortas al narcotraficante. Esto porque Caro era muy amplio, entregaba un billete de 10,000 pesos mexicanos y les dejaba el cambio a quien le hubiera hecho el mandado. Durante sus años en prisión mantuvo un bajo perfil. Sin embargo, su nombre nunca desapareció de la escena del crimen organizado. Mientras su hermano Miguel Caro Quintero operaba el cártel de Sonora, Rafael seguía siendo una figura de respeto dentro del mundo criminal. El narcotraficante Rafael Caro Quintero, también conocido como el Narco de Narcos, se le conocen dos esposas: Diana Espinoza Aguilar, una ex reina de belleza a quien conoció en la cárcel de Puente Grande. En dicha prisión conoció a Diana después de que al capo le llamara la atención cuando la vio por primera vez en el 2010 en un programa de televisión. De hecho, fue coronada reina de belleza en la misma prisión donde ambos estuvieron recluidos y se conocieron a través de un presentador de televisión. Se casaron, pero dicha relación se vio truncada debido a que en 2011 ella cumplió su condena y salió de la cárcel mucho antes que Caro Quintero. Sin embargo, en una de sus visitas conyugales decidieron tener un hijo, que posteriormente nacería fruto de ese amor. Respecto a la primera esposa del capo, María Elizabeth Elenes Lerma, se sabe que es oriunda de Culiacán, Sinaloa, y en 2013 fue identificada por las autoridades estadounidenses como una de las principales responsables de una compleja red financiera que operaba para Rafael Caro Quintero, en la que ella y los 4 hijos que tuvo con el narcotraficante, Héctor Rafael, Roxanne Elizabeth, Enoc Emilio y Mario Gibran Caro Elenes, operaban como dueños y administradores de una variedad de empresas en Guadalajara. Esta mujer y su hija, según la DEA, serían dueñas de una de las propiedades más caras de Caro Quintero, una casa valuada en 10 millones de pesos mexicanos. La alerta de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro
tiene como propósito que ningún estadounidense realice tratos o transferencias con los familiares o empresas de la familia de Caro Quintero. Entre las personas que fueron incluidas en esta lista estaban sus hijos, su esposa, así como su nuera Denise Buenrostro Villa. Años más tarde, Rafael comenzó una batalla legal alegando que ya había cumplido su condena por el asesinato de Camarena. Y fue esa batalla judicial la que provocó uno de los episodios más polémicos de su historia reciente. El 9 de agosto de 2013, 12 años antes de lo previsto, por un error en su proceso judicial por el asesinato de Kiki Camarena, un tribunal federal de Jalisco ordenó su liberación inmediata tras dictaminar que había sido juzgado por el fuero federal cuando debía ser por el fuero común. Tras 28 años de prisión, Caro Quintero salió en libertad durante la madrugada, por la puerta principal del penal de Puente Grande. La DEA y el gobierno de Estados Unidos reaccionaron indignados. Aún existía la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el crimen contra Camarena. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, afirmó: "La DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió". Mientras que, en un comunicado, la DEA se declaró profundamente preocupada por su liberación. Tras su liberación, Rafael Caro Quintero desapareció por completo. Mientras las autoridades mexicanas afirmaban que no sabían su paradero, la DEA, de inmediato, giró una nueva orden de aprehensión y se emitió una ficha roja de la Interpol. Lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados, calificándolo como una amenaza activa y ofreciendo $20 millones de recompensa, la cifra más alta ofrecida por un capo hasta ese momento, incluso por encima de Joaquín El Chapo Guzmán, y un poco menos de los 25 millones ofrecidos por la entrega de Osama Bin Laden, Ayman az-Zawahiri, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Caro Quintero se convirtió entonces en un prófugo de nuevo, ocultándose en la Sierra de Sonora y Chihuahua, bajo la protección de viejos aliados, familiares y una nueva red que comenzaría a forjar, el Cártel de Caborca. Desde su escondite, Rafael Caro Quintero comenzó a reorganizarse. Se le atribuye la formación del Cártel de Caborca, una organización criminal con base en el norte de Sonora, dedicada principalmente al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Su objetivo principal era recuperar territorios que en el pasado habían sido controlados por su antiguo grupo y que ahora estaban bajo dominio del Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Esto dio paso a una guerra silenciosa pero sangrienta en municipios como Caborca, Magdalena de Quino, Altar y Pitiquito, donde se reportaron emboscadas, ejecuciones y enfrentamientos armados. Caro Quintero fue vinculado a estas acciones a través de diversos informes de inteligencia, aunque siempre negaba públicamente estar involucrado. En entrevistas clandestinas difundidas en 2016 y 2018 por diferentes medios de comunicación, Caro Quintero afirmó no ser ya narcotraficante y que solo deseaba vivir en paz. Sin embargo, la DEA y el FBI mantenían activa su persecución, seguros de que seguía dirigiendo una facción del crimen organizado. Luego de 9 años prófugo, el 15 de julio de 2022, elementos de la Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República, en coordinación con agencias estadounidenses, lo capturaron en la comunidad de San Simón, municipio de Xoa, Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora. La operación fue precisa y rápida. Caro Quintero fue localizado con la ayuda de un perro de búsqueda llamado Max, entrenado por la Marina. El capo se encontraba escondido en una zona rural, en una casa de madera en medio de la sierra. No hubo disparos y fue detenido sin oponer resistencia. Ese mismo día, en un trágico giro del destino, un helicóptero Black Hawk de la Marina que participaba en la operación se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, causando la muerte de 14 marinos. La Secretaría de Marina aseguró que el accidente no estaba relacionado con una agresión, pero el hecho generó múltiples especulaciones. Actualmente,
Rafael Caro Quintero se encuentra recluido en el penal del Altiplano, mientras se litiga su proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y el asesinato del agente Camarena. Hasta ahora, sus abogados han logrado frenar la extradición, argumentando razones legales y de salud. El 22 de febrero de 2025, Quintero tramitó un nuevo amparo para frenar su extradición a los Estados Unidos, país donde era requerido por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas. Sin embargo, el 27 de febrero, el gobierno de México anunció la extradición de 28 integrantes mexicanos de alto perfil del crimen organizado y un canadiense, Andrew Clark, alias El Dictador. Entre los más destacados de México se encuentran Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y su hermano Óscar Omar, conocido como el Z42, ambos antiguos líderes de los Zetas. También fue extraditado Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, quien encabezó durante años el Cártel de Juárez. A esta lista se suma Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana, hermano menor de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En el mismo grupo fue incluido José Ángel Canovio Inzunza, alias El Güerito, presunto operador de la facción de Los Chapitos, entre otros. Esta extradición masiva de narcotraficantes ocurre simultáneamente a una reunión del Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario Marco Rubio del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, sobre acuerdos de coordinación con el mandatario de los Estados Unidos. La extradición de Caro Quintero y la de los demás narcotraficantes ocurre en medio de la tensión y las amenazas de aranceles del 25% a México por parte del gobierno de Donald Trump. A más de 4 décadas del inicio de su carrera criminal, Rafael Caro Quintero sigue siendo una figura central en la historia del narcotráfico. Aunque se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos, su nombre aún tiene peso. Algunos analistas afirman que el cártel de Caborca sigue operando, aunque dividido y debilitado. Sus antiguos aliados han sido asesinados o detenidos, y los enfrentamientos con el cártel de Sinaloa continúan en zonas clave del norte del país. No obstante, muchos coinciden en que la época de Rafael Caro Quintero ha llegado a su fin, aunque su legado ha marcado para siempre la historia del narcotráfico mexicano. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.